Muy buenas tardes, señores diputados, a todas las personas que nos acompañan. Vamos a dar inicio a esta sesión. Antes de dar inicio, se le pide al diputado secretario, el doctor Hugo Rodríguez Díaz, nos informe el número de los diputados presentes y valide con su firma el documento que lo haga constar. Como le indica, presidente, el registro de asistencia para esta sesión son 39 diputados. Gracias, diputado. Se declara entonces quórum legal para tal efecto y se da inicio a esta sesión ordinaria, siendo las 13:23 del día 17 del mes de mayo del año 2016 y se ordena el cierre del registro electrónico de asistencia. Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, solamente quiero hacer mención de que el día de hoy, 17 de mayo, se celebra en varios países del mundo el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Por esta razón, pues vale la pena recordar en un día como hoy que los discursos de discriminación y persecución deben irse y recordar que todas las personas tenemos los mismos derechos sin importar nuestra preferencia sexual. Entonces, el día de hoy, 17 de mayo, se celebra Día contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Pasando al siguiente punto del orden del día, se le solicita al diputado secretario Edgar Osvaldo Bañales Orozco de lectura al orden del día de la sesión que propone esta presidencia. Listo. Con todo gusto, señor presidente, como usted lo ordena, se pone a consideración de esta mesa directiva y de esta soberanía el siguiente orden del día. Punto número 1, declaración de quórum legal. Punto número 2, trámite de comunicaciones recibidas en el Congreso del Estado. Punto número 3, comunicaciones y propuestas de la Junta de Coordinación Política y de la mesa directiva. Punto número 4, discusión y aprobación en su caso de los acuerdos legislativos agendados. Punto número 5, segunda lectura, discusión y aprobación en su caso de los dictámenes de decreto. Punto número 6, aprobación en su caso de las minutas de decreto. Punto número 7, presentación de iniciativas de ley, decretos o acuerdos legislativos. Punto número 8, asuntos generales. Punto número 9, conclusión y cita. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, diputado. Está a consideración del Pleno el orden del día que se propone. En votación económica se les pregunta si se aprueba. Aprobado. En desahogo del siguiente punto del orden del día, esta presidencia pone a consideración de ustedes la dispensa de la lectura de la síntesis de las comunicaciones recibidas, así como el turno propuesto por esta presidencia, en virtud de que con anterioridad a esta sesión se les entregó electrónicamente a cada uno de ustedes. En votación económica se pregunta si se aprueba la dispensa de referencia. Aprobada. En consecuencia, está a consideración de los diputados el trámite dado a las comunicaciones recibidas, solicitándoles que si tienen alguna observación, hagan favor de manifestarlo. Al no haber observaciones, en votación económica se pregunta si se aprueba el trámite propuesto. Aprobado. Esta presidencia somete a la consideración de la Asamblea modificar el orden del día para que sea agregado el punto de dictámenes de primera lectura como punto número 5 y recorrer en su orden los demás ya agendados. En votación económica se les pregunta si se aprueba. Aprobado. Para continuar con el siguiente punto del orden del día y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 164 y 165 de nuestra ley orgánica, esta presidencia pone a su consideración la dispensa de la lectura de las propuestas de acuerdo legislativo que provienen de la Junta de Coordinación Política y o de la mesa directiva, que son marcados con los números 3.1 y 3.2, en virtud de que obran en poder de cada uno de ustedes las copias respectivas. En votación económica se les pregunta si se aprueba la dispensa de referencia. Aprobado. Y por lo tanto se le pide al diputado secretario Edgar Osvaldo Bañales Orozco que lea la síntesis de los acuerdos provenientes de la Junta de Coordinación Política. Con todo gusto, señor presidente. Como usted lo indica, la Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artículos 38, 41, 43
Fracción primera, artículos 67, 150 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presenta iniciativa de acuerdo legislativo marcado con el número 3.1 que crea la Comisión para la Gestión Integral del Agua. Es cuanto, señor presidente. Y el 3.2, acuerdo legislativo que designa el director del órgano técnico de familia, desarrollo humano e integración social del Estado de Jalisco. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Está entonces a discusión en lo general el acuerdo legislativo marcado con el número 3.1. Para tal efecto, se abre el registro de oradores. No habiendo oradores en votación nominal, se pregunta si se aprueba. Para tal efecto, se abre el sistema electrónico de votación hasta por 1 minuto para que las y los diputados puedan emitir su voto y se le solicita a la Secretaría a cargo del diputado Hugo Rodríguez Díaz nos informe el resultado de la votación y valide con su firma el documento que lo haga constar. Ya que vote. 38, 30. Como lo indica, presidente, para el acuerdo legislativo 3.1 son 39 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra. Gracias, diputado. Aprobado en lo general el acuerdo legislativo marcado con el número 3.1 por 39 votos, los que constituyen la mayoría legal requerida para su aprobación. Esta discusión en lo particular, artículo por artículo del anterior acuerdo legislativo. Para tal efecto se abre el registro de oradores. No habiendo oradores ni artículos por reservar, esta presidencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 184 de la Ley Orgánica de nuestro Poder Legislativo, declara aprobado el acuerdo legislativo marcado con el número 3.1. Está ahora a discusión en lo general y en lo particular, por tratarse de un solo artículo, el acuerdo legislativo marcado con el número 3.2. Para tal efecto se abre el registro de oradores. No habiendo oradores en votación nominal, se pregunta si se aprueba. Para tal efecto se abre el sistema electrónico de votación hasta por 1 minuto para que las y los diputados puedan emitir su voto. De la misma manera, se le solicita al diputado Hugo Rodríguez Díaz que nos informe el resultado de la votación y lo valide con su firma una vez impreso el documento que lo acredite. Como lo indicó, presidente, para el acuerdo legislativo 3.2 son 39 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.
Gracias, diputado. Aprobado el acuerdo legislativo marcado con el número 3.2 por 39 votos, los que constituyen la mayoría legal requerida para su aprobación. Esta presidencia tiene conocimiento de que el licenciado Raúl Fajardo Trujillo, quien fue designado en el pasado acuerdo legislativo, está presente en un salón anexo a este recinto y en consecuencia esta presidencia designa en comisión a los diputados Adriana Gabriela Medina Ortiz, Juana Ceballos Guzmán e Irma de Anda Licea para que se sirvan a introducir a este recinto legislativo al ciudadano Raúl Fajardo Trujillo, a fin de que pase a rendir ante esta soberanía, conforme lo establece el artículo 108 de la Constitución Política del Estado, la protesta de ley como director del órgano técnico de Familia, Desarrollo Humano e Integración Social, para lo cual se declara un receso. Se reanuda la sesión, se le pide a todos los presentes se pongan de pie para proceder a tomar la protesta de ley. Ciudadano Raúl Fajardo Trujillo, protesta cumplir y en su caso hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, las leyes, reglamentos y acuerdos que de una y otra emanen, así como desempeñar leal y eficazmente el cargo de director del órgano técnico de Familia, Desarrollo Humano e Integración Social, que esta legislatura le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado. Si así no lo hiciere, que la nación, el Estado y esta soberanía se lo demanden. Muchas felicidades. Se le pide al ciudadano Raúl Fajardo Trujillo asuma las funciones inherentes a su cargo y se le solicita a la comisión antes designada cumpla con su cometido. Para tal efecto se declara un receso.
Se reanuda la sesión. Para continuar con el siguiente punto del orden del día y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 164 y 165 de nuestra ley orgánica, esta presidencia pone a consideración de ustedes la dispensa de la lectura de los acuerdos legislativos marcados con los números del 4.1 al 4.83 en virtud de que obran en poder de cada uno de ustedes. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba la dispensa de referencia. Aprobado. El diputado Augusto Valencia solicitó el uso de la voz. Adelante, diputado. Un momento que abran esto. Gracias. Solicitarle que el 4.33 se vote de manera diferenciada, porque voy a votar en abstención. 4.33. Como lo indica, diputado. Bueno, aprobado la dispensa de la lectura, esta presidencia pone a consideración de la Asamblea para retirar del orden del día los acuerdos legislativos marcados con los números 4.4 y 4.13, por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba el retiro propuesto. Retirar del orden del día los puntos 4.4 y 4.13. Se les pregunta, diputados, si aprueban este retiro. Aprobado. Esta presidencia pone a consideración de la Asamblea para turno a la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, el acuerdo legislativo marcado con el número 4.3, así como el turno a la Comisión de Administración del acuerdo legislativo marcado con el número 4.10 y el turno a la Junta de Coordinación Política del acuerdo legislativo marcado con el número 4.12. En votación económica se le pregunta a ustedes, diputados, si aprueban dichos turnos. Aprobado. Esta presidencia pone a consideración de la Asamblea para su discusión en conjunto, en lo general y en lo particular, por tratarse de un solo artículo, los acuerdos legislativos marcados con los números 4.1, 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.14 y del 4.34 al 4.80, separando el que ya se había mencionado por parte del diputado Valencia. Para tal efecto se abre el registro de oradores. No habiendo oradores en votación nominal, se pregunta si se aprueban. Y para tal efecto se abre el sistema electrónico de votación hasta por 1 minuto para que los diputados emitan su voto y se le solicita a la Secretaría a cargo del diputado Hugo Rodríguez Díaz que informe el resultado de la votación y lo valide con su firma una vez impreso el documento que lo acredite.
Como lo indicó el presidente, para estos acuerdos legislativos son 39 votos a favor, 0 abstención, 0 en contra. Gracias, diputado. Aprobados los acuerdos legislativos marcados con los números 4.1, 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.14 y del 4.34 al 4.80 por 39 votos, los que constituyen la mayoría legal requerida para su aprobación. Ha llegado a esta presidencia una propuesta de modificación al acuerdo legislativo marcado con el número 4.8, por lo que le solicito a la Secretaría a cargo del diputado Hugo Rodríguez Díaz que dé lectura a la propuesta de referencia e informe el nombre del diputado que la propone. Como le indica el presidente, propuesta de modificación al acuerdo legislativo marcado con el número 4.8 en su punto primero del orden del día de la sesión ordinaria número 41 de la siguiente manera. Dice, primero, gírese atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco a efecto de que realice las acciones tendientes para que Jalisco se declare a las técnicas artesanales tradicionales representativas de Jalisco como patrimonio cultural del Estado. Segundo y tercero sin cambio, y debe de decir, gírese atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Cultura, dependiente del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, a efecto de que realice las acciones tendientes para que en Jalisco se declare a las técnicas artesanales tradicionales representativas de Jalisco como patrimonio cultural del Estado. Es cuanto, presidente. La diputada María de Lourdes Martínez Pizano es la proponente. Gracias, diputado. Siendo la diputada la misma que propone la iniciativa, se tiene por integrado esta modificación en el cuerpo del mismo. En el siguiente punto, esta presidencia pone a consideración de la Asamblea para su discusión en conjunto, en lo general, los acuerdos legislativos marcados con los números 4.2, 4.5, 4.8, del 4.15 al 4.32, 4.81 y 4.83. Para tal efecto se abre el registro de oradores. No habiendo oradores, en votación nominal se pregunta si se aprueban. Para tal efecto se abre el sistema electrónico de votación hasta por 1 minuto para que los diputados emitan su voto y se le solicita a la Secretaría a cargo del diputado Hugo Rodríguez Díaz nos informe el resultado de la votación y valide con su firma el documento que lo acredite.
Hubo un error en el número de los acuerdos que se están aprobando. Se va a repetir la votación. Les pedimos una disculpa. Presidente, informo que para esta votación 39 votos a favor, 0 abstención, 0 en contra. Diputado, aprobados en lo general los acuerdos legislativos marcados con los números 4.2, 4.5, 4.8, del 4.15 al 4.32, 4.81 y 4.83 por 39 votos, los que constituyen la mayoría legal requerida para su aprobación. Están a discusión en lo particular, artículo por artículo, los anteriores acuerdos legislativos. Para tal efecto se abre el registro de oradores. Al no haber oradores y artículos reservados, esta presidencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 184 de nuestra ley orgánica, declara aprobados los acuerdos legislativos marcados con los números 4.5, 4.8, del 4.15 al 4.32, 4.81 y 4.83. Ha llegado a esta presidencia una propuesta de modificación al acuerdo legislativo marcado con el número 4.82, por lo que le solicito a la Secretaría a cargo del diputado Hugo Rodríguez Díaz dé lectura a la propuesta de referencia e informe el nombre del diputado proponente. Como le indica, presidente, la diputada Erika Lisbeth Ramírez Pérez es la proponente. Es modificación del acuerdo legislativo agendado en el punto 4.82, donde eleva a consideración del Pleno de esta Asamblea el siguiente acuerdo legislativo. Dice, primero, se aprueba llevar a cabo reuniones con especialistas y reuniones de trabajo diversas para el desarrollo de una reforma integral en materia electoral para el Estado de Jalisco. Segundo, se aprueba convocar a las autoridades electorales en los órdenes nacional y estatal, asociaciones, especialistas y académicos en la materia y a los ciudadanos en lo general para el desarrollo de los mencionados trabajos. Tercero, con fundamento en el artículo 108, fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, la suspensión del término de dictámenes de las iniciativas turnadas
a la Comisión de Asuntos Electorales hasta que se concluyan las reuniones y mesas de trabajo con especialistas, autoridades electorales, partidos políticos, sociedad civil organizada y diputados. Lo anterior dentro del plazo establecido en el artículo 105, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La modificación debe de decir único, con fundamento en el artículo 108, fracción 5 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Se aprueba hacer de conocimiento al Pleno del H Congreso del Estado de Jalisco la suspensión del término de dictamen de las iniciativas turnadas a la Comisión de Asuntos Electorales dentro del plazo establecido en el artículo 105, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fundamentado en el artículo 108, fracción 5 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Diputada Erika, usted es autora de la iniciativa, ¿verdad? Bueno, proveniendo de la diputada proponente, la misma autora de la iniciativa se tiene por integrado en el cuerpo del mismo. Está entonces a discusión en lo general y en lo particular, por tratarse de un solo artículo, el acuerdo legislativo marcado con el número 4.82, con las modificaciones que ya se tomaron en cuenta. Para tal efecto se abre el registro de oradores. No habiendo oradores en votación nominal, se pregunta si se aprueba. Para tal efecto se abre el sistema electrónico de votación hasta por 1 minuto para que las y los diputados puedan emitir sus votos, y se le solicita a la Secretaría a cargo del diputado Hugo Rodríguez Díaz nos informe el resultado de la votación y valide con su firma el documento que lo acredite. De acuerdo a su indicación, esta Secretaría informa para este punto 4.82, la votación es 38 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra. Gracias, diputado. Aprobado el acuerdo legislativo marcado con el número 4.82 por 38 votos, los que constituyen la mayoría legal requerida para su aprobación. Ha llegado a esta presidencia una propuesta de modificación al acuerdo legislativo marcado con el número 4.33, por lo que le solicito a la Secretaría a cargo del diputado Edgar Osvaldo Bañales Orozco de lectura a la propuesta de referencia e informe el nombre del diputado que la propone. Con todo gusto, señor presidente. Se da lectura a la siguiente propuesta de modificación. Durante la 9ª sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia de este honorable Congreso del Estado, celebrada el día 13 de mayo del año en curso, se aprobó el acuerdo legislativo que emite el dictamen para la aprobación de una lista de candidatos elegibles para la designación
de 2 consejeros ciudadanos del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, en virtud de las vacantes de los ciudadanos María Carmela Chávez Galindo y Alfonso Partida Caballero. Sin embargo, dentro de la lista de los candidatos elegibles, debido a un error involuntario en la captura de dicho listado, se estableció en el número 27 como nombre de participante el de Sonia Patricia González Michel, siendo el correcto Ignacio Francisco Velasco González, en atención a que es la persona titular de los documentos presentados y que correspondió al número de folio número 27, además de que es el aspirante que compareció el día 12 de mayo del año en curso a presentarse ante la Comisión de Justicia su proyecto de plan de trabajo para participar como aspirante a consejero ciudadano del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, razón por la cual solicito quede modificado y asentado en las listas que se encuentran tanto en el cuerpo de dictamen así como en los resolutivos del acuerdo legislativo, que el nombre del candidato elegible en el número 27 de la lista debe de ser Ignacio Francisco Velasco González. Asimismo, en las cédulas de elección, en el número 27 debe de decir Ignacio Francisco Velasco González, por lo que la propuesta de modificación refiere al punto primero del acuerdo legislativo 4.33, solo con relación a la lista de candidatos elegibles a ocupar el cargo de consejeros ciudadanos del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, referente al número 27 de dicha lista, dejando intocado los demás puntos resolutivos del acuerdo, y además quede modificado y asentado en las listas que se encuentran en el cuerpo del dictamen que el nombre del candidato elegible en el número 27 de la lista debe ser Ignacio Francisco Velasco González. Dice Sonia Patricia González Michel, debe de decir Ignacio Francisco Velasco González. Es cuanto firma el diputado Saúl Galindo Plazola. Gracias, diputado. Viniendo esta propuesta de modificación del presidente de la Comisión de Justicia, se tiene por integrado al cuerpo del mismo. Entonces, esta discusión en lo general, el acuerdo legislativo marcado con el número 4.33, con las modificaciones que ya fueron integradas. Para tal efecto, se abre el registro de oradores. No habiendo oradores, en votación nominal se pregunta si se aprueba. Para tal efecto, se abre el sistema electrónico de votación hasta por 1 minuto para que las y los diputados puedan emitir su voto, y se le solicita a la Secretaría a cargo del diputado Edgar Osvaldo Bañales Orozco informe el resultado de la votación y lo valide con su firma una vez impreso el documento que lo acredite. Señor presidente, le informo a usted que el punto son 38 votos a favor y 1 abstención. Gracias, diputado. Aprobado en lo general el acuerdo legislativo marcado con el número 4.33 por 38 votos,
los que constituyen la mayoría legal requerida para su aprobación. Está a discusión en lo particular, artículo por artículo, el anterior acuerdo legislativo. Para tal efecto se abre el registro de oradores. Oradores ni artículos reservados. Esta presidencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 184 de nuestra ley orgánica, declara aprobado el acuerdo legislativo marcado con el número 4.33. Una vez aprobado el anterior acuerdo legislativo y con las facultades que me otorgan los artículos 35, fracción primera, y 194 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, así como 45 y 46 del reglamento de la citada ley, se le solicita al secretario general de este Congreso, el licenciado José de Jesús Reynoso Loza, reparta las cédulas de votación a fin de que los diputados puedan emitir su voto para elegir 2 consejeros ciudadanos del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, para lo cual se declara un receso, no sin antes manifestarles que no abandonen el recinto hasta tanto se concluya el procedimiento de elección.
Se reanuda la sesión y se le solicita al secretario general, el licenciado José de Jesús Reynoso Loza, recoja las cédulas de votación. Esta presidencia, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 194, numeral 2 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, procede a contar de una por una las cédulas de votación. De la misma manera, se le pide a la Secretaría a cargo del diputado Hugo Rodríguez Díaz certifique que el número de cédulas depositadas en la urna coincidan con el número de diputados presentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39. Se le solicita entonces al diputado Hugo Rodríguez Díaz que certifique que el número corresponda. Como le indica, presidente, esta secretaría certifica que son 39 diputados presentes, que corresponden al mismo número de boletos. Gracias, diputado. Se le solicita entonces a la secretaría a cargo del diputado Hugo Rodríguez Díaz que proceda a leer cédula por cédula el sentido de la votación emitida por esta asamblea. También se le solicita a la secretaría a cargo del diputado Edgar Osvaldo Bañales Orozco contabilice, informe y certifique el resultado de la votación a esta presidencia. Como le indica, presidente, cédula número 1. Eduardo Moel Modiano, Irma Leticia Leal Moya. 1. Esta cédula 1 la 1 tiene el número 4 de la lista y el número 23, los dos mencionados. Cédula 2. Los numerales de la lista es el número 4, Eduardo Moel Modiano, el número 23, Irma Leticia Leal Moya. Cédula 3, con los numerales número 4 de la lista, Eduardo Moel Modiano, y el número 23, Irma Leticia Leal Moya. Cédula número 4, con el número de lista número 4, Eduardo Moel, y con el número de lista 23, Irma Leticia Leal Moya. Cédula 5, con el numeral 4, Eduardo Moel, y con el numeral 23, Irma Leticia Leal. Cédula 6, con el numeral 4 de la lista, Eduardo Moel, y con el numeral 23, Irma Leticia Leal. Cédula 7, con el numeral 4, Eduardo Moel, y el numeral 24 de la lista, José Saúl Hernández Ríos. Cédula 8, en abstención. Cédula 8. Cédula 9, con el numeral de la lista 4, Eduardo Moel, y con el numeral 23 de la lista, Irma Leticia Leal. Cédula 10, con el numeral número 4 de la lista, Eduardo Moel, y el 23, Irma Leticia Leal. Cédula 11, con el número de la lista 4, Eduardo Moel, con el número de la lista 23, Irma Leticia Leal. Cédula 12, con el numeral de la lista 17, Guillermo Raúl Cepeda Leucona, y con el numeral 23, Irma Leticia Leal Moya.
Cédula número 13. Con el numeral de la lista número 4, Eduardo Moel, y con el número de lista 23, Irma Leticia Leal Moya. Cédula número 14. Con el número de lista 4, Eduardo Moel, con el número de lista 23, Irma Leticia Leal. Cédula número 15. Con el número de lista 4, Eduardo Moel, con el número de lista 23, Irma Leticia Leal. Cédula número 16. Con el número 4 de la lista, Eduardo Moel, con el número 23, Irma Leticia Leal. Cédula número 17. Con el número 4 de la lista, Eduardo Moel, con el número 23 de la lista, Irma Leticia Leal. Cédula número 18. Con el número 4 de la lista, Eduardo Moel, con el número 23 de la lista, Irma Leticia Leal. Cédula 19. Con el número 4 de la lista, Eduardo Moel, con el número 23, Irma Leticia Leal. Cédula número 20. Con el número 4 de la lista, Eduardo Moel, el número 23 de la lista, Leticia Leal Moya. Cédula 21. Con el número 4 de la lista, Eduardo Moel, con el número 23, Irma Leticia Leal. Cédula número 22. Con el número 4 de la lista, Eduardo Moel, y con el número 23, Irma Leticia Leal. Cédula número 23, con el número 4 de la lista, Eduardo Moel, con el número 23 de la lista, Leticia Leal. Cédula número 24, con el 4 de la lista, Eduardo Moel, y con el 23, Irma Leticia Leal. Cédula número 25. Con el número 4, Eduardo Moel, con el número 23, Irma Leticia Leal. Cédula número 26. Con el número 4 de la lista, Eduardo Moel, con el número 23 de la lista, Irma Leticia Leal. Cédula número 27. Con el número 4 de la lista, Eduardo Moel, con el número 23, Irma Leticia Leal. Cédula número 28. Con el número 4 de la lista, Eduardo Moel, con el número 23, Irma Leticia Leal. Cédula número 29. Con el número 4 de la lista, Eduardo Moel, con el número 23, Irma Leticia Leal. Cédula número 30. Con el número 4 de la lista, Eduardo Moel, con el número 23, Irma Leticia Leal. Cédula 31. Con el número 4 de la lista, Eduardo Moel, con el número 23, Irma Leticia. Cédula número 32. Con el número 4 de la lista, Eduardo Moel, con el número 23, Irma Leticia Leal. Cédula número 33. Con el número 4 de la lista, Eduardo Moel, con el número 23, Irma Leticia Leal. Cédula 34.
Con el número 4 de la lista, Eduardo Moel. Con el número 23, Irma Leticia Leal. Cédula 35. Con el 4 de la lista, Eduardo Moel. Con el 23 de la lista, Irma Leticia Leal. Cédula 36. Con el número 4 de la lista, Eduardo Moel. Con el número 23, Irma Leticia Leal. Cédula número 37. Con el número 4 de la lista, Eduardo Moel. Con el número 23 de la lista, Irma Leticia Leal. Cédula 38. Con el número 4 de la lista, Eduardo Moel. Con el 23, Irma Leticia Leal. Cédula 39 y última. Con el número 4 de la lista, Eduardo Moel. Con el número 23, Irma Leticia Leal. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Se le solicita a la Secretaría a cargo del diputado Edgar Osvaldo Bañales Orozco contabilice, informe y certifique el resultado de la votación a esta presidencia. Como le indica, señor presidente, le informo a usted y a los integrantes de esta soberanía el siguiente resultado. El aspirante número 17, Guillermo Raúl Cepeda, un voto a favor. El aspirante con el número 24, Saúl Hernández Ríos, un voto a favor. El aspirante Eduardo Moel Modiano, 37 votos a favor. La aspirante con el número 23, Irma Leticia Leal Moya, con 37 votos a favor. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Se declara entonces aprobado dicho acuerdo por 27 votos por cédula, que son la mayoría calificada de votos. Y como resultado de la votación de este cuerpo colegiado, se designan como consejeros ciudadanos del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco a los ciudadanos Eduardo Moel Modiano y a la ciudadana Irma Leticia Leal Moya. Lo anterior de conformidad con lo que disponen los artículos 35, fracción novena de la Constitución Política y 194 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, todos los ordenamientos de este Estado de Jalisco. Señor presidente, nada más quiero hacer una aclaración. Omití manifestar que hay un voto en abstención para que conste en las respectivas actas y se certifique de manera correcta. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado, y queda constancia de también un voto en abstención. En consecuencia, esta presidencia designa en comisión a los diputados Saúl Galindo Plazola, María de Lourdes Martínez Pizano y María del Refugio Ruiz Moreno para que se sirvan a introducir a este recinto legislativo a los ciudadanos Eduardo Moel Modiano y a la ciudadana Irma Leticia Leal Moya, a fin de que pasen a rendir ante esta soberanía, conforme lo establece el artículo 108 de la Constitución Política del Estado, la protesta de ley como consejeros ciudadanos del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, para lo cual se declara un receso.
Se reanuda la sesión y se le pide a todos los presentes hagan favor ponerse de pie para proceder a tomar la protesta de ley. Ciudadano y ciudadana Eduardo Moel Modiano e Irma Leticia Leal Moya protestan cumplir, y en su caso hacer cumplir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, las leyes, reglamentos y acuerdos que de una y otra emanen, así como desempeñar leal y eficazmente el cargo de consejero ciudadano del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, que esta legislatura les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado. Si así no lo hicieren, que la nación, el Estado y esta soberanía se lo demanden. Se le pide a los ciudadanos Eduardo Moel Modiano e Irma Leticia Leal Moya asuman las funciones inherentes a su cargo, así como a la comisión antes designada, que cumpla con su cometido, y para tal efecto se declara un receso. Muchas felicidades, esperamos lo mejor de ustedes.
Se reanuda la sesión. Para continuar con el siguiente punto del orden del día y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 164 y 165 de nuestra ley orgánica, esta presidencia pone a su consideración la dispensa de la lectura de los dictámenes de primera lectura en virtud de que obran en poder de cada uno de ustedes las copias respectivas. En votación económica se les pregunta si aprueban la dispensa de referencia. Aprobado. En consecuencia, se le pide al diputado secretario Edgar Osvaldo Bañales Orozco lea solamente la síntesis del dictamen de decreto marcado con el número 5.1. Con todo gusto, señor presidente, le informo a usted el siguiente asunto, marcado con el número 6.3, iniciativa 5.1, perdón, iniciativa de ley o decreto que reforman diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Ha llegado a esta presidencia la solicitud de dispensa de trámites y estrechamiento de términos para el dictamen agendado en la sesión ordinaria celebrado el día 12 de mayo de las corrientes, que fue marcado con el número 6.7, a fin de que le sea dispensado solamente la sesión intermedia y que pueda ser discutido y votado en esta sesión. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba la dispensa de referencia. Aprobado. Asimismo, ha llegado a esta presidencia la solicitud de dispensa de trámites y estrechamiento de términos para el dictamen marcado con el número 5.1 a fin de que le sea dispensado solamente la sesión intermedia y pueda ser discutido y votado en la próxima sesión. En votación económica se pregunta si se aprueba la dispensa de referencia. Aprobado. En consecuencia, se tienen satisfechos los trámites contemplados en los artículos 161 y 162 de nuestra ley orgánica y se fija la segunda lectura y discusión del dictamen marcado con el número 5.1 para la próxima sesión y el dictamen agendado en la sesión ordinaria celebrada el día 12 de mayo de los corrientes, marcado con el número 6.7 para esta sesión. Para continuar con el siguiente punto del orden del día y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 164 y 165 de nuestra ley orgánica, esta presidencia pone a su consideración la dispensa de la lectura de los dictámenes de decreto marcados con los números 6.1 y 6.2 en virtud de que obran en poder de cada uno de ustedes las copias respectivas y se lea solamente la síntesis de los mismos. En votación económica se pregunta si se aprueba la dispensa de referencia. Aprobado. En consecuencia, se le pide al diputado secretario Hugo Rodríguez Díaz lea solamente la síntesis de los mismos. Como indica, presidente, marcado con el 6.1, dictamen de decreto que declara el año 2016 como 2016 año de la acción ante el cambio climático en Jalisco. Dictamen marcado con el 6.2, que reforma los artículos 3, 160, 161, 162 y 163 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco y los artículos 6 y 21 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Está entonces a discusión en lo general el dictamen de decreto marcado con el número 6.1. Para tal efecto se abre el registro de oradores. No habiendo oradores en votación nominal, se pregunta si se aprueba. Para tal efecto se abre el sistema electrónico de votación hasta por 1 minuto para que las y los diputados puedan emitir su voto y se le solicita a la Secretaría a cargo del diputado Hugo Rodríguez Díaz informe el resultado de la votación y lo valide con su firma una vez impreso el documento que lo acredite.
Okay. Esta Secretaría informa, presidente, según sus instrucciones para el 6.1 de esta sesión, 38 votos a favor, 0 abstención, 0 en contra. Gracias, diputado. Aprobado en lo general el dictamen de decreto marcado con el número 6.1 por 38 votos, los que constituyen la mayoría legal requerida para su aprobación. Esta discusión en lo particular, artículo por artículo, el anterior dictamen de decreto. Para tal efecto se abre el registro de oradores. No habiendo oradores ni artículos por reservar, esta presidencia, de conformidad con el artículo 184 de nuestra ley orgánica, declara aprobado el dictamen de decreto marcado con el número 6.1. Ha llegado a esta presidencia una propuesta de modificación al dictamen de decreto marcado con el número 6.2, por lo que le solicito al diputado Hugo Rodríguez Díaz dé lectura a la propuesta de referencia e informe el nombre del diputado que la propone. Como lo indica, presidente, damos lectura. El artículo 161 dice, fracción quinta, 5 representantes de la sociedad civil a invitación del gobernador. Tercero, el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Séptimo, 5 académicos de las universidades con sede en el Estado propuestos por el Consejo y a invitación del gobernador del Estado. Debe de decir, fracción tercera, el secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Quinta, 5 representantes de la sociedad civil a invitación del Consejo en términos de su reglamento. Séptimo, 5 representantes especialistas en la materia del mismo número de universidades con sede en el Estado, propuestos por el Consejo y a invitación del gobernador del Estado. Novena, un presidente municipal del área metropolitana de Guadalajara, el que será electo por los integrantes de la Junta de Coordinación Metropolitana de entre ellos mismos. Dicho presidente será invitado por el gobernador en los términos del reglamento. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Está entonces a discusión en lo general el dictamen de decreto marcado con el número 6 puntos con las modificaciones que se realizaron, y para tal efecto se abre el registro de oradores. No habiendo oradores en votación nominal, se pregunta si se aprueba. Para tal efecto se abre el sistema electrónico de votación hasta por 1 minuto para que los diputados emitan su voto, y se le solicita a la Secretaría a cargo del diputado Hugo Rodríguez Díaz informe el resultado de la votación. Antes, se le cede la voz al diputado Hugo Rodríguez Díaz para que lea una aclaración de la propuesta de modificación. Presidente, nos faltó agregar el último párrafo del artículo 161. Los titulares del Consejo podrán designar por escrito a un suplente en los términos de su reglamento. Artículo 163 dice: las opiniones del Consejo no serán vinculantes para la autoridad, pero ésta deberá dar respuesta por escrito sobre la viabilidad. Debe de decir: las opiniones del Consejo no serán vinculantes para la autoridad, pero ésta deberá dar respuesta por escrito sobre la viabilidad en un plazo no mayor de 30 días hábiles después de recibida la opinión. Con esta aclaración está dado lectura completa a esta modificación. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Entonces, con la aclaración hecha a la propuesta de modificación, en votación nominal se pregunta si se aprueba. Para tal efecto, se abre el sistema electrónico de votación hasta por 1 minuto para que los diputados emitan su voto, y se le solicita a la Secretaría a cargo del diputado Hugo Rodríguez Díaz
informe el resultado de la votación y valide con su firma el documento que lo acredite. De acuerdo a sus indicaciones, presidente, para este punto 6.2 son 39 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra. Gracias, diputado. Aprobado en lo general el dictamen de decreto marcado con el número 6.2 por 39 votos, los que constituyen la mayoría legal requerida para su aprobación. Está a discusión en lo particular, artículo por artículo, el anterior dictamen de decreto. Para tal efecto se abre el registro de oradores. No habiendo oradores ni artículos reservados, esta presidencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 184 de nuestra ley orgánica, declara aprobado el dictamen de decreto marcado con el número 6.2. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se le solicita al diputado secretario Edgar Osvaldo Bañales Orozco de lectura a la síntesis de las minutas de decreto correspondientes a los dictámenes aprobados con anterioridad. Señor presidente, le informo a usted dictamen de decreto que declara la minuta de decreto 25.831 y la 25.832, que reforman los artículos 3, 160, 161, 162 y 163 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco y los artículos 6 y 21 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Están a discusión en lo general y en lo particular las minutas de decreto marcado con los números 25.831 y 25.832. En votación nominal se pregunta si se aprueban estas minutas, por lo que se ordena que se abra el sistema electrónico de votación hasta por 1 minuto para que los y las diputadas puedan emitir su voto, y a la secretaría a cargo del diputado Hugo Rodríguez Díaz informe el resultado y lo valide con su firma una vez impreso el documento que lo acredite.
Voy. Te voy a dar el resultado. Presidente, informo la minuta de decreto marcada con el número 25.831 y 25.832. El resultado de la votación son 39 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra. Gracias, diputado. Aprobadas las minutas de decreto antes señaladas por 39 votos, los que constituyen la mayoría legal requerida para su aprobación. Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, quiero dar la bienvenida al presidente municipal de Yagualica, Alejandro Macías Velasco. Bienvenido. Se propone a esta asamblea hacer una modificación al orden del día para pasar el punto que habíamos acordado de presentación de iniciativas a la siguiente sesión, que se llevará a cabo unos minutos después de concluida esta. Les pregunto en votación económica si aprueban el cambio en el orden del día para cambiar el punto de presentación de iniciativas para la siguiente sesión. Aprobado. Atendiendo entonces a esto, como último punto del orden del día, se pregunta si alguno de los diputados desea hacer uso de la palabra para asuntos generales. Para tal efecto, se abre el registro de oradores. No habiendo oradores, se pasa al siguiente punto del orden del día, que es la clausura de la sesión al no haber más asuntos que tratar. Se le pide al equipo de apoyo técnico de procesos legislativos que abra el sistema electrónico de asistencia para que los diputados puedan registrarla. Asimismo, se le solicita al diputado Hugo Rodríguez Díaz informe el número de diputados presentes y valide con su firma el documento que lo haga constar.
Presidente, informo que para la parte final de esta sesión son 38 diputados asistentes. Gracias, diputado. Se ordena entonces el cierre del sistema electrónico de asistencia. Se declara quórum legal y se levanta la sesión, siendo las 15 horas con 8 minutos del día 17 de mayo del año 2016, y se cita a las y los diputados a sesión extraordinaria para el día de hoy a las 15 horas con 20 minutos. ¿Es cuánto, diputados?